El genio más grande de la música de la historia terminó sordo y sumido en el alcohol. Seguramente te preguntarás cómo un hombre tan talentoso con la música como Beethoven pudo terminar sordo y con cirrosis, postrado en una cama y desolado. ¿Qué lo llevó al declive de su carrera musical y cómo murió a los 56 años de edad? Creo que le faltaron muchos años más de vida para componer 1000 sinfonías más. Esta es la trágica vida de Ludwig van Beethoven, el genio sordo que compuso la extraordinaria novena sinfonía. Beethoven nació en Bonn, Alemania, el 17 de diciembre de 1770, en una familia con profundas raíces musicales. La música la llevaba en la sangre. Su padre, Johann van Beethoven, era un tenor en la corte y también era un hombre ebrio. Y aunque dotado musicalmente, era también un hombre severo y muy exigente con su hijo Beethoven. Su padre lo quería convertir en un prodigio igual a Mozart y sometió a su hijo a un régimen riguroso de práctica desde muy temprana edad, pero su infancia se vio marcada por el alcoholismo de su padre y de su abuela. A los 8 años, el niño Beethoven ya estaba dando conciertos públicos y su habilidad para el piano era evidente. Sin embargo, la vida familiar era problemática. Su madre, María Magdalena, estaba gravemente enferma de tuberculosis y tras su en 1787, junto con su hermana de tan solo 10 meses de edad, Beethoven asumió la responsabilidad de cuidar a sus dos hermanitos menores, Caspar y Johann. Esta carga económica y emocional fue un peso significativo en su vida joven y afectó profundamente su desarrollo personal y profesional, golpeándolo psicológica y emocionalmente. Ya van a descubrir ustedes por qué. En 1792, Beethoven se mudó a Viena para estudiar con Joseph Haydn, uno de los compositores más importantes de la época, sin saber que esta sería la ciudad en donde iba a encontrar lo que menos esperaba. Este traslado fue decisivo para su carrera, ya que Viena era el centro cultural de Europa y ofrecía oportunidades significativas. Durante sus primeros años en la ciudad, Beethoven comenzó a establecerse como un talentoso compositor y pianista, y su estilo empezó a mostrar signos de originalidad y audacia, componiendo sus más significativas obras como La Heroica y Claro de Luna, siendo esta última obra uno de los ejemplos más icónicos de su capacidad para combinar la expresión emocional profunda con una estructura musical innovadora. El gran Beethoven sufría de iras e impulsos emocionales que le trajeron uno que otro problemilla. En una ocasión, el príncipe de Austria, Karl Louis, le ordena que se siente al piano y empiece a interpretar, a lo que Beethoven le responde: usted no manda al gran Beethoven, usted, príncipe Karl, es príncipe por azar y por nacimiento, y hay miles de príncipes y lo sabrá, pero Beethoven solo hay uno. Y se dice que esto le trajo a algunos enemigos, pero su talento callaba muchas bocas. Beethoven tenía 17 años cuando se produce la Revolución Francesa y cuando Napoleón Bonaparte sube al trono francés. Beethoven le compuso una de sus obras, pues era gran admirador de Napoleón por ser revolucionario y tener grandes ideas ilustradas. Es entonces cuando escribe la Sinfonía número 3 en mi bemol mayor y la llama la Sinfonía Bonaparte en honor a Napoleón y se la dedica. Pero en 1804 la decepción del músico fue total al enterarse que Napoleón se declara emperador. Tanta fue su rabia al enterarse de la coronación imperial que arrancó la portada donde se leía Sinfonía Bonaparte y le cambió el nombre por uno más revolucionario, la llamó Heroica. Todo marchaba bien hasta que a finales de 1796 Beethoven comenzó a experimentar algunos problemas de salud. Todo esto iba a quedar documentado por sus 11 médicos de cabecera. Según los reportes, Beethoven tenía problemas gastrointestinales, problemas oculares, problemas de asma y con una alta probabilidad que fuera tuberculosis, precisamente la enfermedad que mató a su madre y a su hermana. Pero finalmente no era nada de esto. Según el reporte médico, Beethoven sufría de ansiedad y esto le producía disnea o dificultad respiratoria. También reconocía sufrir de melancolía. Era una persona irritable, con arranques de ira frecuentes y ansiedad. Es más, un día dijo: la muerte de mi hermano ha afectado mi espíritu. Estoy enojado, con frecuencia estoy desesperado y quisiera morir. Si todo sigue como va, el próximo año estaré en mi tumba. Y parece que estaba anunciando lo que trágicamente acontecería poco tiempo después.
Para el año de 1798, según las cartas que él mismo escribió, anunciaba que sentía que no escuchaba bien y que llevaba 3 años luchando con este padecimiento. Sentía que tenía zumbidos y pitidos de día y de noche, pues sufría de ictericia, una enfermedad que afecta principalmente la audición. Esta enfermedad se convertiría en uno de los mayores desafíos de su vida. A pesar de la creciente pérdida auditiva, Beethoven continuó componiendo y realizando conciertos, enfrentando este obstáculo con una resiliencia notable. En 1801 escribió una carta a su amigo, el médico Johann Berg, confesando su creciente preocupación por su sordera. Mi mala audición me aleja en mayor grado de la sociedad. Fui sometido a múltiples tratamientos para tratar de curarlo, entre ellos lavados de aceite, hidroterapia, galvanismo, homeopatía, sangrías y hasta sanguijuelas alrededor del oído, pero nada de esto mejoró. Por el contrario, cada vez más estaba quedando en el completo silencio, a tal punto que tenía que pedirle a sus interlocutores que respondieran por escrito lo que él preguntaba, y eso le estaba llevando a la locura total. Aquellos que me definen como poco amigable, malhumorado y misántropo, ¿cómo se equivocan? He sido forzado a aceptar la posibilidad de una enfermedad permanente, cuya cura puede tomar años o incluso ser imposible. Mi enfermedad me ha obligado a recluirme y vivir en soledad. ¿Cómo podría admitir el deterioro de un sentido que en mi caso fue aún más perfecto que en el de los demás hombres? Debo vivir como un marginado. Si me encuentro acompañado, me asalta una terrible ansiedad, el miedo de que los demás sepan de mi condición. He estado a punto de poner fin a mi existencia. Lo único que me lo ha impedido es mi arte, relató en uno de sus escritos. Cuando Beethoven se da cuenta de que ha perdido su audición, cambia su música y en este momento se considera que inicia su periodo heroico por algunas características propias que parece fueron inducidas por la sordera. El 22 de diciembre de 1808 estrenó una de sus grandes obras, la Quinta Sinfonía. Esta obra quedaría plasmada para todas las generaciones de por vida, y es que nunca se va a olvidar cómo empiezan esos famosos 4 golpes. Sin embargo, fue caótico este estreno, pues fueron más de 4 horas de concierto sin calefacción, a punto de congelarse y con un Beethoven casi delirante, insultando a la orquesta, pues su sordera lo estaba llevando a la derrota misma. Pero en esta condición de sordera, Beethoven escribió lo que llamó él mismo su obra maestra, la Gran Novena Sinfonía. Una composición que tendría una duración de aproximadamente 70 minutos, pero en la que invirtió 6 años para componerla. Aunque la mayoría de sus obras importantes se habían estrenado en Viena, Beethoven deseaba que su última composición se interpretara en Berlín lo antes posible tras terminarla. Cuando sus amigos financieros se enteraron, lo instaron a estrenar la sinfonía en Viena mediante una petición firmada por varios mecenas. El compositor se sintió halagado por la duración de Viena, así que la Novena Sinfonía se estrenó el 7 de mayo de 1824 en el Teatro Karnetor de Viena. Esta fue la primera aparición en escena del compositor en 12 años. La sala estaba abarrotada de un público ansioso y curioso y de numerosos músicos y personalidades de Viena. El estreno de la sinfonía contó con la mayor orquesta jamás reunida por Beethoven y requirió los esfuerzos combinados de la orquesta del Karnetor, de la Sociedad Musical de Viena y un selecto grupo de aficionados capaces. Aunque no existe una lista completa de los intérpretes del estreno, se sabe que participaron muchos de los intérpretes más selectos de Viena. El público recibió al héroe musical con el mayor respeto y simpatía. Escuchó sus maravillosas y gigantescas creaciones con la más absorta atención y prorrumpió en jubilosos aplausos. A menudo durante las secciones y repetidamente al final de las mismas, el público le aclamó en pie 5 veces. Hubo pañuelos en el aire, sombreros y manos levantadas. De modo que sabían que Beethoven no podía oír los aplausos, al menos pudo ver las ovaciones. Después de llegar a la cima de su éxito, Beethoven se aisló casi en su totalidad por causa de su sordera. Solo compartía con algunos de sus amigos y lo hacía a través de escritos. Sin embargo, la salud del maestro decayó inexorablemente durante su estancia en la casa de su hermano. A pesar de los cuidados de su familia, su hermano Nicolaus, Johann recordaba: al almuerzo comía únicamente huevos pasados por agua,
pero después bebía más vino y según investigaciones, lo llevaría a su deceso. A pesar de todos los rigurosos cuidados de su médico, su salud empeoró y todos ya sabían lo que estaba a punto de acontecer, pues hasta el mismo Beethoven el día 20 de marzo de 1827 escribió: estoy seguro de que me iré muy pronto, y así aconteció. El día 26 de marzo de ese mismo año, Ludwig van Beethoven pierde la vida tras estar por varios días agonizando en su cama. Un día después de la muerte del gran Beethoven, el 27 de marzo de 1827, el destacado médico Johann Wagner realizó una autopsia al cadáver y le encontró el abdomen inflamado y el hígado curtido y de casi un cuarto del tamaño normal, indicaciones todas de cirrosis por consumo de alcohol. Se conoce que los comerciantes de vino de esta época metían el mosto o el zumo de la uva en barriles que estaban forrados de plomo para su fermentación. Todo esto le daba a la bebida una textura almibarada y un sabor azucarado que la gente consumía con gusto, sin conocer su toxicidad por el contacto con el metal pesado. El alcoholismo era un mal de familia, lo habían sufrido su abuela y su padre era un reconocido borracho. Beethoven tomaba vino con regularidad, pero según investigaciones también tuvo un posible envenenamiento por plomo, basándose en una muestra de cabello del compositor que se analizó químicamente e indicó que la presencia de este metal estaba allí, y así fue como entró en una falla hepática terminal. Los últimos días de Beethoven fue postrado en una cama, desolado, deprimido, con insomnio, pensamientos de muerte, sentimientos de culpa y con trastorno afectivo bipolar. El gran Beethoven dejó para la posteridad un importante legado: 9 sinfonías, una ópera, 3 cantatas, 32 sonatas para piano, 5 conciertos para piano, un concierto para violín, entre muchísimas obras más. Pero su música borra todos sus trastornos bipolares. Su vida personal, sin duda, pasa a un segundo plano después de saber que su genialidad musical estará deleitando nuestros oídos por siempre.